Es uno de los mayores logros de la ciencia aeroespacial, una visión del espacio sin precedentes gracias a este telescopio que acaba de alcanzar su destino a casi 1.600.000 kilómetros de la Tierra, donde girará alrededor del Sol. Alegrías en el equipo responsable del telescopio espacial James Webb, que respira tranquilo un mes después de su lanzamiento. La capacidad de observación gracias a este telescopio espacial permitirá a los investigadores obtener más datos sobre el origen del universo, nada menos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A veces dan ganas de mirar al espacio en vez de hacerlo aquí abajo, donde se acumulan los problemas y los arsenales militares, en las fronteras con Ucrania concretamente. Aunque se mantiene el compás de espera, los países en conflicto siguen rearmándose en este pulso en el que nadie sabe cómo dar marcha atrás sin aparentar debilidad. Rusia mantiene el desafío. Un nuevo colpo a la pace en Ucrania. Nosotros estamos trabajando por la paz. Y Estados Unidos, por su parte, refuerza sus posiciones militares con la activación de 8.500 soldados. Aparentemente nadie quiere llegar a las manos y Europa y Rusia tienen mucho que perder, tanto en un conflicto armado como en una guerra comercial. Por eso Francia y Alemania buscan una desescalada en una reunión de asesores para dar vías de entendimiento. Ucrania recuerda que Rusia ya ha intervenido militarmente 2 veces en su país en apenas 7 años. Bueno, y una novedad respecto a las vacunas. Las personas con la pauta completa que hayan dado positivo deberán esperar 5 meses y no 4 semanas para pincharse por tercera vez. Es un cambio porque hasta hoy había que esperar 4 semanas. Y en estos días en que avanza la vacunación de la tercera dosis es frecuente asistir a conversaciones sobre qué vacuna nos ha tocado de refuerzo o si hemos tenido reacciones a la vacuna. Reacciones que en su inmensa mayoría son mucho más leves que contagiarse sin estar vacunado, lo recordamos. Pero hoy nos preguntamos precisamente por la reacción del cuerpo ante la vacuna. ¿Por qué sufrimos escalofríos o dolores de cabeza? ¿Es una buena señal? ¿Cuánto puede durar? Y por cierto, ¿qué fue de la vacuna de AstraZeneca? ¿Por qué la hemos dejado de lado siendo la más barata? Bueno, y si están preparando un crucero por las islas griegas en los próximos días, ya les adelanto que con una rebequita no les va a servir para el frío, porque las temperaturas están siendo inusualmente bajas en la capital griega. La imagen de la Acrópolis nevada no es algo insólito en este país mediterráneo, pero sí sorprende la ferocidad del temporal, bautizado como Elpis, que ha interrumpido el transporte aéreo y casi la totalidad del terrestre. Anoche 4.000 vehículos se quedaron atrapados por la nieve en una carretera. Los griegos se han visto forzados a un confinamiento climático en el que solo permanecen abiertos supermercados, gasolineras y farmacias. Veremos cómo está la situación en este país. Respecto a la crisis diplomática en Ucrania, si nos atenemos a los movimientos de Estados Unidos, refuerzo de sus tropas y retirada del personal diplomático de Kiev, parece claro que la administración norteamericana tiene claro que Putin va a volver a intervenir militarmente en Ucrania. Y decimos que volverá porque ya lo hizo en Crimea hace apenas 7 años y posteriormente en la llamada guerra del Donbass. De las últimas medidas de Estados Unidos nos da más detalles Belén Mora desde Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania a los familiares del personal de su embajada en Kiev y autorizó la partida voluntaria de los empleados contratados debido a la continua amenaza militar de Rusia. También recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que consideren salir del país en este momento por cualquier medio disponible. El Departamento de Estado remitió este domingo su advertencia de viaje nivel 4 para Ucrania, sustituyendo la razón anterior por COVID-19 por las amenazas de acción militar de Rusia y el COVID-19. Un funcionario del Departamento de Estado agregó este domingo que el presidente Joe Biden ha dicho que una invasión militar de Rusia a Ucrania es inminente y en tal caso la Embajada de Estados Unidos en Kiev tendría una capacidad limitada de asistir a los estadounidenses que quisieran salir del país. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Televisión Canaria.
Pero ¿se puede decir que todo el bloque occidental reacciona de la misma manera? La respuesta es no, porque dentro de la OTAN y de la Unión Europea hay países que se juegan más que otros. Vamos a ver cuáles son los actores en esta partida y quiénes tienen más que perder, aunque ya les adelanto que este conflicto lo estamos notando todos, por ejemplo, con el encarecimiento de los combustibles. Itziar Pérez, primero vamos a definir cuáles son los bloques que se oponen a las pretensiones rusas. Bueno, los dos grandes bloques ya los conocemos, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Atlántica conocido como la OTAN. También tenemos a la Unión Europea, como lo vemos coloreado de ese azul claro, y en esas rayitas vemos los países del bloque comunitario que pertenecen a la OTAN, aunque cabe destacar que hay otros países como por ejemplo Reino Unido, Canadá o Estados Unidos que no forman parte de Europa, pero que sí forman parte de esa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Además nos fijamos en que casi todos los países miembros de la OTAN rodean a Rusia y que Rusia en su momento también creó algo similar, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde entran países como Irán, Roberto. Y mucho antes estaba el Pacto de Varsovia, que estaba bastante más hacia el oeste, con lo cual ahora han perdido los rusos esa franja de seguridad, esa sensación de seguridad geoestratégica que podían tener. Pero vemos que la OTAN y la Unión Europea son bloques, pero que tampoco actúan de una forma homogénea y que hay distintas corrientes, por ejemplo, lo que pueda pensar Reino Unido, Alemania o incluso dentro de la misma Ucrania, ¿verdad? Sí, porque cada país tiene su interés particular. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Alemania, Olaf Scholz, que no quiere estar muy en contra de Rusia porque tiene bastantes intereses energéticos. Recordamos ese gasoducto Nord Stream 2. También en el caso de Macron, pues está intentando dialogar al margen de Estados Unidos, es decir, que haya un diálogo entre Unión Europea y Rusia, pero al margen de Estados Unidos, para darle así mayor poder, por así decirlo, a la Unión Europea. Y en el caso de Ucrania, recordamos, no forma parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea, pero sí que está apelando a estos dos grandes bloques para evitar esa posible incursión soviética dentro de sus fronteras. Y si te parece, Roberto, vamos a ver la última hora de lo que ha acontecido dentro de esta crisis diplomática, como decimos, entre Rusia y Ucrania. Hundreds and hundreds of dollars. Estados Unidos podría enviar tropas, más de 8.000 soldados a Europa del Este, dado el aumento de tensión entre Ucrania y Rusia. Por su parte, Putin denuncia ataques desde Washington y culpabiliza a Occidente de la crisis geopolítica. No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente. Pero si falla la diplomacia, estamos muy avanzados en la preparación de la respuesta a una agresión rusa. Y tras dialogar con Estados Unidos, la Unión Europea por ahora no prevé ningún ataque inminente, aunque sí dice estar preparada para cualquier paso si la vía pacífica, el diálogo, no funciona. Eso sí, prevén aumentar las sanciones económicas contra el Kremlin y crear un consejo donde ministros y ministras de Exteriores de Europa se reúnan con un solo motivo, y es expresar un apoyo unánime a la soberanía ucraniana. España, por su parte, se muestra volcada con las decisiones que toman tanto OTAN como Estados Unidos. Llamamiento a esos españoles que están en estos momentos en Ucrania y a sus familiares a la tranquilidad. Eso sí, una tranquilidad aparente para la Alianza Atlántica y sus socios, porque no solo ven con preocupación el despliegue de tropas, se advierte de hackeos, ciberamenazas o el uso de noticias falsas o fake news por parte de Rusia. Posibles ataques híbridos que servirían para que desde Moscú se ejerza toda la presión posible sobre la sociedad ucraniana. Bueno, pues de la sociedad ucraniana precisamente queremos hablar. Hemos podido charlar hoy con Alexander Latsenyuk, un ucraniano que volvió a su país después de trabajar unos años aquí en Canarias. Cuenta que viven esta tensión con resignación. Desde 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, están en alerta. Confían en la paz, aunque dice que están preparados para huir si se desata el conflicto armado. La situación está tranquila, que lo único que las noticias y los periodistas se calientan esa situación, porque ayer el presidente de Ucrania dijo que no hay razones para pánica, que la situación está controlada. Estamos esperando la guerra desde el 2014.
Desde los primeros días de la revolución que tenemos en Ucrania, los ucranianos ya están acostumbrados a vivir así. Que cada día escuchar que Rusia empezó la guerra mañana, eso es normal. Y la verdad que los ucranianos también creen que nadie va a empezar esa guerra, porque no es interesado ni Rusia, ni Ucrania, ni Europa, ni Estados Unidos. Porque si empieza algo, eso va a una guerra muy grande. Mis amigos ya tienen maletas preparadas para el día si empieza algo. Pues tenemos un plan, si va a pasar algo, saltamos al coche y al oeste de Ucrania, oeste donde está Lviv, a esta parte, porque ahí habrá más tranquilo. Si Rusia intenta invadir a Ucrania, eso pasa muy rápido. Lo mismo como pasó con con Península Crimea. Nuestros políticos no entienden la fuerza que tiene Rusia. Y ellos tienen fuerza. Y si ellos deciden un día coger Ucrania como parte de Rusia, lo van a coger muy rápido. Que ahora a Europa mandan un montón de armas, pero nuestros militares no saben cómo usarla. Bueno, la preocupación es palpable. Silvana Sabadiuk es un caso opuesto, un recorrido distinto. También es ucraniana, pero vive aquí, en las islas. ¿Qué tal, Silvana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba escuchando a mi compatriota y no estoy de acuerdo nada con lo que está hablando. Ah, ¿no? ¿No está de acuerdo? ¿En qué parte? ¿En qué aspecto? No, en absoluto, porque primero que los ucranianos en el año 2014 nos levantamos y con todo lo que tenía, sin armas, sin nada, y lo paramos a Putin, a ejército ruso. Y yo sé que ahora ruso, estamos en guerra ya 8 años, pero mira, tanta fuerza que tienen ucranianos y con el presidente que tenemos ahora, nos vamos a salir adelante sea lo que sea. Claro. Porque nadie va, todos los ucranianos de aquí van a Ucrania a proteger su país y nadie se va de ahí. Vaya, ¿usted cree que no van a huir de su país ante un ataque, un posible ataque que nadie quiere que se produzca? Pues, mira, con ayuda de todos, con ayuda de Unión Europea, con todos los países que ahora por fin se dieron cuenta que Putin es una persona muy peligrosa. Eso parece que ya es persona enferma. Y quiere coger, primero un país, otro país, ahora Ucrania. Después se le ocurre también venir a España. Entonces, ¿dónde vamos a huir? Nosotros no tenemos que huir. Tenemos que proteger a nuestra tierra. Yo vivo aquí 22 años. Estoy contentísima. A mí y a mi familia acogieron, que le doy gracias a Dios que pude conocer a los españoles. Pero mira, a mi país yo quiero libre. Yo quiero mi país feliz. Silvana, a nuestros ojos, a los ojos de los occidentales, y usted lo apreciará en su día a día, para nosotros la historia de Ucrania y de Rusia están tan unidas que casi nos parecían de alguna manera países hermanos, pero es evidente por lo que usted comenta y por lo que está ocurriendo, por esa guerra que todavía se está librando en la zona del Donbass, que ahora mismo para ustedes Rusia es casi el enemigo, por lo menos para una parte de la población ucraniana. Pero no Rusia, somos enemigos, son políticos. Nosotros, entre nosotros vivimos de maravilla. Si yo quiero hablar en Ucrania ruso, nadie me prohíbe hablar ruso. Si yo quiero hablar ucraniano, yo hablo ucraniano y me contestan en ucraniano. Pero si hago preguntas en ruso, me contestan en ruso. Estamos nosotros, gente normal, estamos perfectamente. Pero los políticos, los que estaban antes, que querían robar, que les parecía poco,
Entonces, claro, lo hicieron todo. Si fuera como nosotros somos enemigos, en Donbass, en Lugansk, gente no tenía más remedio que coger ese pasaporte, porque si tú no coges pasaporte ruso, mañana estarás en la cuneta. Y eso no es libertad que tú puedes elegir. Quiero, no quiero, ¿verdad? Silvana, me imagino que usted tendrá familiares, amigos en Ucrania con los que está en contacto. ¿Cómo están viviendo ellos esta situación? ¿Le está afectando ya de alguna manera en su día a día, en la economía? Está afectando porque ha subido todo mucho precio. Y gracias a nuestro presidente, que primera vez en 2 años, orgullosa, que una persona que no tiene nada que ver con la política, que hizo tanto para su país, un cambio. Yo estuve este verano, año pasado, estuve en Ucrania y mira, lo veo en 30 años, primera vez lo veo cambio. Lo veo gente que están luchando, ayudando al presidente para salir de todo eso donde los políticos nos metieron. Por eso yo salí 22 años atrás, salí para buscar la vida para mí y para mis hijos. Pero mira, ahora está todo. Y sí, mira, les pido todos quien me oye, si nos ayuden, tendrán un país feliz y eso será muy bueno para todos, no solo para nosotros. Porque un país tan rico y con tanta pobreza que hay, eso no hay derecho. Los ladrones eso que estaban en el poder todos esos años ya tienen que parar. Por favor, ayúdanos a pararlos. Silvana, ¿se puede decir que hay dos sensibilidades marcadas en la sociedad ucraniana? Una, digamos, más proeuropea y otra más prorrusa. ¿Existe esa discusión entre ambas corrientes o no es exactamente así? Eso era antes cuando último presidente. Entonces, él al final de su mandato estaba como diciendo muchas cosas que le va a permitir entrar en Europa. Se refiere a Yanukovych, a Víctor Yanukovych. No, eso Poroshenko. Último, Yanukovych era un bandido. Eso no era presidente, eso era fatal. Pero último Poroshenko, pero claro, Poroshenko, como a mí me parece que esa guerra que empezó para quedarse en el poder, él tenía que dar algunos territorios ucranianos, darle para la Rusia, porque si no, no lo dejaban en el poder. Esa es mi opinión, ¿vale? Eso es lo que pienso yo. Y ahora, desde que no está, mucha gente está a favor de este presidente que tenemos ahora, que es un chiquillo maravilloso, que lo quiero con locura. Pues, y ya vemos. ¿Sí? Silvana, que espero de verdad que no tengamos que hablar de otro conflicto más. Ha habido 2 en 7 años. Bueno, de hecho hay uno que todavía se mantiene, que es esta guerra del Donbass, que no ha concluido del todo todavía. Y espero de verdad que eso, lo que usted dice, que Ucrania sea un país en paz y feliz a ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Estar con vosotros. Buenas tardes. Bueno, precisamente ahora mismo el Parlamento británico está discutiendo sobre este asunto. En estos momentos, ¿qué hacer en torno al conflicto de Ucrania? Son imágenes que nos llegan desde el Parlamento. Recuerden que el Premier Boris Johnson dice que hay que ayudar a este país del este. Según los británicos, Rusia ha desplegado 100.000 militares en las fronteras, aunque según las últimas estimaciones, o según algunas estimaciones, podrían llegar casi a los 200.000, si juntamos también los que se han desplegado en la zona de Bielorrusia. Bueno, una muestra de tensión es que el siempre comedido Joe Biden, que tanto criticó, por cierto, las formas safias de su predecesor en el cargo, perdió las suyas en una conferencia de prensa que debía versar sobre economía y derivó precisamente en la crisis ucraniana. Al disolver la rueda de prensa, llamó a uno de los que le preguntaba, estúpido hijo de perra. Ahí lo ha dicho. Y eso que fue este periodista, uno de los pocos que se ciñó a la cuestión y preguntó de economía. Claro que se refirió a la inflación y eso pareció no gustar al presidente. Ser periodista en la Casa Blanca empieza a parecerse a una profesión de riesgo.
de ser insultado, por lo menos. Bueno, y de la mayor crisis internacional en estos momentos nos vamos hasta la isla de La Palma. Hoy se cumple un mes desde que se dio por finalizada la erupción. Estas imágenes que ven han sido publicadas en el diario palmero El Time. Lo que ven es el camino de San Isidro, grabado por un dron, y pueden apreciar 4 días después de que comenzaran las obras que ya hay un trazado para ese camino. Ahí lo ven, además, encima de esa colada. La máquina encargada de habilitar la vía ha logrado abrirse paso horadando esa colada en lo que es sin duda una imagen para la esperanza y para el restablecimiento de las comunicaciones. Ya ven que el trabajo de Zapala ha podido ser de todo menos fácil por la dureza de esa zona, pero que justo por ahí ya va a empezar a poder circularse, esperamos que en un plazo corto de tiempo. Desde el fin de la erupción el foco ha pasado a ayudar cuanto antes a las personas que se han visto afectadas. En uno de los lugares que fue punto neurálgico durante la erupción se encuentra Javier Sánchez, en la plaza de Tajuya concretamente. ¿Qué te has encontrado ahí, Javier? Buenas tardes. Por esta iglesia de Tajuya sigue siendo un mirador. Son decenas las personas que durante la mañana pasan por este punto, son centenares durante el día, y es que sigue siendo el punto neurálgico de encuentro para observar a este gigante ya dormido, este volcán sin nombre de Cumbre Vieja. Y en esta plaza pues se van poco a poco mostrando ejercicios de solidaridad como los que vamos a ver ahora mismo. Este punto se ha convertido en un espacio para la venta de camisetas con diferentes acciones solidarias. Tenemos con nosotros a Eugenia Jiménez. Ella es voluntaria y además es evacuada de la zona de Puerto-Arnós, no afectada directamente por el volcán, pero sí ahora mismo por esos gases que impiden regresar a ese punto. Bueno, Eugenia, en este lugar que tenemos por aquí, en este espacio que tenemos aquí a nuestra derecha, exactamente, ¿esto qué iniciativa es? ¿Qué es lo que se está vendiendo en este punto? Hola, buenos días. Mira, estamos colaborando con la Asociación de los Niños del Fútbol del Paso, con una camiseta con los barrios afectados por el volcán, una taleguita solidaria también con los barrios, y aquí también tenemos otras que hace el párroco a través de Cáritas. Son iniciativas que tratan de darle nuevas oportunidades y facilitando nuevamente la vida a personas afectadas, ya sean los niños del fútbol o sean otros colectivos que directamente lo hace la propia iglesia. Sí, exactamente. ¿Cómo está funcionando esta iniciativa? Viene mucha gente durante las mañanas y me imaginamos que se venden porque es una situación, la del volcán, pues única en el mundo. La verdad que muy contenta porque la gente colabora muchísimo. De hecho, te dicen que se van a llevar una camisa solamente para el recuerdo. Y la gente se involucra muchísimo. La verdad que y el hecho de estar aquí es gratificante porque la gente te demuestra mucho apoyo, mucho cariño. Además, en su caso particular, no solo es que sea voluntaria que haya venido a este punto a echar una mano, sino que además se encuentra en una doble situación problemática, porque además es que usted es evacuada de una zona a la que podría volver, pero los gases no se lo han permitido todavía, además de que la carretera es complicada. Bueno, ¿cómo está viviendo su situación particular? Bueno, pues con calma y pensando que algún día volveremos, no se puede luchar contra los gases y bien pensando que algún día vamos a volver y que todo va a funcionar cuando se pueda. De una forma un poco de mirar al futuro de otra manera, ¿no? Ayudar al menos aquí con estos colectivos. Sí, me gusta la idea, es muy gratificante, ya te digo, la gente colabora muchísimo, es bonito estar aquí ayudando con Cáritas, con la Asociación de los Niños, que se les pueda echar una mano con algo, para mí es muy gratificante. Muchas gracias, Eugenia Jiménez, como decimos, voluntaria, también evacuado del barrio de Puerto-Arnós. Volvemos aquí a este punto, a la plaza en concreto. Estábamos en la puerta de la iglesia, la plaza, porque sigue detrás ese gigante dormido, está volcán sin nombre de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, y que evidentemente pues muchas personas se han visto afectadas. Este tipo de iniciativas pues trata de ayudarlos a rehacer poco a poco su vida. Volcán sin nombre, es verdad, que todavía no tiene un nombre oficial ese volcán de Cumbre Vieja. A ver cuánto tenemos que esperar hasta ese bautizo. Mientras tanto, los científicos siguen mostrándonos a través de las redes cómo se comporta el volcán, incluso ahora que está extinguido. Raúl Pérez, del ICME, se ha acercado estos días a lo que queda del lago de lava que se formó durante la erupción, del cual salieron, lo recordarán, coladas que afectaron a las poblaciones cercanas. Ahora, lo que fue el lago de lava, donde se veían todos esos derrames que fueron afectando a
que era la zona de Tacande, que se ve al fondo, y que fueron saliendo en diferentes etapas en la carretera de San Nicolás. Aquí se puede observar a Octavio, la ecología volcánica, accediendo a lo que fue el lago de lava, de donde surgió gran parte de todas las coladas, y podemos observar la gran cantidad de fragmentos de bombas que cayeron durante la etapa final. También podéis ver en la parte inferior izquierda, como todavía está humeando el jameo, podemos observar lo que sería justamente toda esta superficie, que era donde la lava estaba emergiendo de forma líquida, viscosa, dando lugar a todas esas coladas de tipo Paraguay que hemos estado viendo durante estos días. Parece mentira, ahí se veía hace muy poco tiempo precisamente ese lago en plena ebullición de lava. Bueno, y se cumplen 10 días de la erupción en un islote del archipiélago de Tonga y las autoridades siguen evaluando los daños, trabajando para recobrar la normalidad. El suministro eléctrico ya se ha restablecido en la isla principal de este pequeño archipiélago del Pacífico Sur, pero estas nuevas imágenes ya van mostrando la devastación que han sufrido las islas más cercanas a la erupción, sobre todo en infraestructuras y en los campos de cultivos que estaban en la costa. El restablecimiento de las comunicaciones sigue siendo una prioridad para el gobierno de Tonga. Bueno, vamos ahora a Centroamérica, una zona muy volcánica también. En Guatemala, las personas que viven cerca de un volcán viven inquietas porque en los últimos días se han multiplicado los retumbes, así llaman ellos a los temblores, a los que los científicos están tratando de buscar una explicación. Las vibraciones se repiten cada noche hace ya varios días. El miedo entre los vecinos aumenta por la proximidad de un volcán al barranco en el que viven en la zona de la colonia Reina Barrios, en la capital guatemalteca. Ya en la noche pues hubieron más, pero se oían como, no como que si fuera una bomba, sino como que si el volcán fuera a dar erupción. Un poco de miedo, ¿va? Porque en la noche pues da miedo, que puede haber un cuentazo, y como dijeron la vez hace muchos años, que por aquí pasaba una vena del volcán. Entonces eso es lo que me da a veces miedo. De que pase algo, no sé si puede ser por algún derrumbe o se aproxime a algún desastre, ¿verdad? No solo por la familia, ¿verdad? Sino por todas las personas que vivimos aquí en la orilla del barranco. Las autoridades preparan un informe para confirmar el origen de estos temblores y tomar posibles medidas. De mitigación y de respuesta de Seconred está realizando otros estudios de otros reportes que se realizaron. En estos momentos el análisis se está haciendo en carretera El Salvador. Bueno, pues normal la inquietud de todas estas personas que se concentran encima de esa zona volcánica que ahora mismo está temblando. Una vuelta para la publicidad y enseguida volvemos para hablar de la evolución del COVID y esos cambios que se han dado para la tercera vacuna en caso de haberse contagiado. No tardamos. Dos y 3 minutos de la tarde en Atlántico Noticias. Toca hablar de la actualidad en torno al COVID. Mientras la presión hospitalaria sigue subiendo en Canarias y a nivel nacional, parece que hemos alcanzado el pico meseta de la pandemia. Tras un repunte el pasado viernes, Miguel, los indicadores se estabilizan. Sí, ya superamos los 9 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado en los últimos 3 días más de 305.000 nuevas infecciones, 253 fallecidos, pero la incidencia acumulada parece que nos hace ver que estamos en esa meseta de la sexta ola de la COVID-19 tras bajar 37 puntos durante este fin de semana y se sitúa en 3.381 casos por 100.000 habitantes. También sube ligeramente esa ocupación en las unidades de críticos de nuestro país por encima del 24%. Las camas hospitalarias se encuentran en un torno al 15%. Pero también la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha actualizado los datos en las islas y en la última jornada notifica más de 1.100 nuevos contagios, 5 fallecidos y la incidencia acumulada en esta última jornada baja 73 casos y se sitúa por encima de los 2.500 casos por 100.000 habitantes. Las unidades de críticos sube un 3% y supera
supera el 25% de ocupación con pacientes COVID y las hospitalarias, las camas hospitalarias, repuntan un 2% y se sitúan por encima del 19%. Actualmente en las islas más de 1.020 son las camas ocupadas por pacientes COVID, de ellas 119 en las unidades de críticos. Lo que parece claro es que la vacunación sigue siendo la herramienta principal para evitar los contagios y que además se transformen en casos graves. Ante la aparición de nuevas variantes, muchos gobiernos han comenzado a inocular la tercera dosis. Por cierto, hoy mismo, Miguel, la Comisión de Salud Pública avanza cambios respecto a esa tercera vacunación de refuerzo y también en la primera de los niños. Cuéntanos. Sí, retrasa hasta 5 meses la inoculación de esa tercera dosis de refuerzo si se ha infectado por la COVID-19 y también pasa lo mismo con los niños, con los menores de 5 a 11 años. Si se han visto infectados, si han pasado la COVID-19, se retrasa a 2 meses y tan solo recibirán una de las dosis de esta vacuna contra la COVID-19. Actualmente en España ya tienen más la tercera dosis un 41% de la población y están recibiendo la vacuna de Moderna y Pfizer. ¿Y qué pasa con aquellas personas que han recibido la pauta completa con AstraZeneca o con Janssen? El Ministerio de Sanidad autorizó que se comenzara a inocular la tercera dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna. De hecho, varios estudios preliminares aseguran que tras recibir la pauta completa con AstraZeneca y recibir esa tercera dosis con Pfizer, aumentan 30 veces los anticuerpos y la protección contra la COVID-19. Y también hoy en Atlántico Noticias hemos querido ver cuáles son esos síntomas que más se repiten tras recibir la dosis de refuerzo. Entre los más comunes son fiebre, dolor de cabeza y también dolores musculares. Bueno, pues de los efectos de esa vacuna, de las secuelas también de la enfermedad, nos va a hablar nuestra invitada esta tarde, Raquel Blasco, doctora en Medicina, profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Siempre es un placer hablar con vosotros. Además, me vienen imágenes de un clima y de unas tierras mucho más amables que la mía. Buenas tardes a todos. Bueno, tampoco se está mal en Valladolid, ¿eh? No es mal sitio para estar, ¿eh? No es mal sitio para estar. Empecemos hablando por esa recomendación, esa nueva recomendación de salud pública respecto a aplazar la dosis de refuerzo en caso de haber estado contagiado. Se veía venir, porque los inmunólogos llevaban diciendo que tampoco era bueno, digamos, saturar el sistema inmune, ¿verdad? En efecto, esa fatiga inmunológica de la que estamos machacando y machacando, la verdad es que el que las decisiones de la Junta de Salud Pública deban de tardar tanto en hacer caso de lo que la evidencia científica dice es un poco traído por los pelos, ¿verdad? Pero por fin, cuando hay una cosa bien, hay que decirlo, sí que es verdad, que no tiene ningún sentido apremiar tanto la tercera dosis de la vacuna cuando hacía escasamente 4 semanas, como eran las indicaciones hasta ahora mismo, el volver a revacunar. Es más, los 5 meses incluso se quedan un poco cortos. Son 5 o 6 meses lo que se considera que hay un descenso notable en la caída del flujo de anticuerpos. Ojo, que eso no quiere decir que no estemos perfectamente protegidos. Y digo esto porque una cosa es evaluar la inmunidad humoral, los anticuerpos de los que tanto estamos hablando, y otra cosa es evaluar la inmunidad celular, que es al fin y al cabo la que nos protege de enfermedad grave, incluso de muerte. Y esa no se está evaluando y se entiende que no dura 4 o 5 meses, sino que dura afortunadamente muchísimo más. O sea, la que nos va a permitir en el momento que tengamos controlada la situación, el que esto sea una vacuna parecida a la de la gripe, estacional, relacionada con las mutaciones del virus y como mucho una vez al año y en aquellos grupos poblacionales específicos. Estamos hablando de lo que sucederá si Dios no lo remedia dentro de un año o año y pico. Pero de momento, insisto, es incluso un poco escaso el tiempo de 5 meses. 5 o 6 meses sería la norma para hacerlo de una manera correcta. Desde luego un mes no. Un mes era una verdadera tontería. Exacto, pero desde luego vacunarse hay que seguir haciéndolo y además nos beneficia. Sin embargo, es verdad que hay algunos efectos secundarios. Están las conversaciones de todo día, de día a día. Hay personas que no la notan, pero otros que sí, que sienten esos escalofríos, ese dolor de cabeza. ¿Se puede decir que es buena señal tener esos síntomas, de que el cuerpo reacciona de alguna manera frente a eso o no?
o oiga, es un fastidio que nos ha tocado a algunos y ya está. Eso es un poco de cómo está nuestro sistema inmune. A los más longevos, a los más senectos, a mí en concreto, quiero decir, yo no me enteré. Ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera dosis de vacuna, ¿verdad? Depende un poco de las características de la persona. Sí que es cierto que cuanto más bravo tenga el sistema inmunitario, cuando más fuerte sea la respuesta inmunitaria, mayores van a ser las manifestaciones generales. Pero eso no quiere decir que la vacuna te esté prendiendo más o te esté prendiendo menos. No es buena señal ni mala señal. Te lo pases un poquito peor que los demás, pero eso no quiere decir que te vaya a hacer más efecto. Vale. A muchas personas también les dura un tiempo esto. Hay personas que se les pasan un día, otras que le duran más tiempo. Lo normal, la duración, ¿en cuántos oscila, más o menos? Lo digo como consuelo a aquellos que estén ahora mismo en esa fase. Las primeras 24 horas, pues como cualquiera de las vacunas otras que hemos puesto frente a los virus, el dolor local, el dolor en punto de infección, incluso la adenopatía regional, este es el ganglio que se te inflama en la zona donde está drenando ese punto de la inyección, en este caso la axila, derecha o izquierda, según donde te hayan vacunado, eso. Y el aumento discreto de tener unas décimas de aumento de temperatura y la sensación de tontuna, como cuando estás empezando a incubar un catarro, lo normal son 2-3 días. Un día. Pero también quiero decir una cosa, que me acuerdo que en alguna ocasión os lo he dicho también a vosotros. Tampoco hay que provocar demasiado el estado inmune. Vamos a ser un poco sensatos. Imagínate que este día en donde te han puesto la vacuna has decidido ir al gimnasio y tienes tu clase de body pump o tienes tu clase de speed, en donde estás haciendo ejercicio intenso en ese brazo donde te lo han puesto, o ejercicio físico intenso. En esos momentos estás sometiendo a tu cuerpo a dos agresiones, a dos estímulos al mismo tiempo, el estímulo de la vacuna y el estímulo de un ejercicio físico intenso. Obviamente, los efectos secundarios de la vacuna, que de por sí iban a ser un poco importantes, si encima estás moviendo el brazo en el punto de inoculación, pues lo lógico es que te duela algo más el brazo que si no hubieras hecho nada. De manera que sensatez y sentido común que tenemos que tener. Sí que es cierto que si además somos un poquito más reactivos que mi hermano, más reactivos que mi vecino del quinto, propios que consideran aquí también nos va a dar un poquito más de reacción a la vacuna y no meter mucho el dedo en el ojo. Que sería estar lo más tranquilos que podamos, beber bien, hidratarnos en condiciones, comer de una manera adecuada y descansar como una persona digna. De manera que facilitar para que prenda bien la vacuna, por así decirlo, para que esa agresión no sea. Es un día más de sofá y manta el de la vacuna que el de ir al gimnasio, vaya, que tampoco hay que forzarse. Tampoco hay que obligar al cuerpo. Claro. Es más, tengo muchos compañeros de gimnasio que incluso venían recién vacunados, pero alma de cántaro, ¿dónde vas? Descansa. Que por un día no va a pasar nada. Doctora Blasco, muchas gracias por habernos atendido. Esperamos verla pronto por aquí, por Canarias. Por favor, y a veces posible en persona. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Buen día. Bueno, por el momento los contagios siguen subiendo. En Europa, la Organización Mundial de la Salud advierte de que aún es pronto para relajar las medidas. La Unión Europea, Miguel, ha aprobado este martes nuevas reglas para viajar dentro de la zona euro. ¿Cuáles? Sí, es una recomendación que entrará en vigor el próximo 1 de febrero. La Unión Europea recomienda a los países miembros eliminar la obligatoriedad de presentar prueba negativa al entrar el país y también guardar cuarentena. Para ello será solo necesario presentar el pasaporte vacunal. Sobre la mesa todavía queda ese debate que abrió la Unión Europea de la caducidad de ese pasaporte COVID 9 meses después de tener la pauta completa. Mientras Omicron siga haciendo estragos dentro del continente, Alemania vuelve a notificar más de 120.000 nuevas infecciones y siguen inoculando esa tercera dosis de refuerzo en muchos países del continente para frenar la expansión de Omicron. Por cierto, noticias de última hora, Pfizer acaba de anunciar que comienza las pruebas clínicas con su vacuna adaptada a esta nueva variante.
Más de 100.000 contagios reporta Francia en la última jornada, pero el gobierno asegura que las infecciones han disminuido progresivamente y espera alcanzar el pico de la pandemia esta semana. En cambio, mantiene el pase de vacunación obligatorio para mayores de 16 años. Vamos a llegar al pico, será un pico, una meseta alta, es cuestión de días. Si miras algunas regiones lo hemos pasado, lo cual es una buena señal. En la región de París está pasando. Por supuesto necesitamos tiempo para estar seguros de que esta disminución se mantendrá de manera similar a lo que vemos con nuestros vecinos ingleses o de otros países. A menos de 24 horas del fin de gran parte de las restricciones, Reino Unido anuncia que a partir del 11 de febrero no exigirá prueba negativa a los viajeros vacunados que entren en el país. Gracias a las decisiones que tomó el primer ministro, hemos logrado cambiar el rumbo del virus en un tiempo notable mientras mantenemos nuestra sociedad nacional como una de las más abiertas del mundo en la actualidad. Omicron mantiene en alerta a los expertos en Alemania, por eso el gobierno mantendrá las restricciones. No se permiten reuniones de más de 10 personas y se exige prueba negativa o pasaporte vacunal en restaurantes. Las infecciones han aumentado un 86% en la última semana. Todavía no sabemos cómo se desarrollarán las infecciones, si todavía tendremos que esperar una situación más dramática en relación con el número creciente de infecciones debido a la variante altamente contagiosa de Omicron, o si pronto podremos ver que estamos pasando este periodo. Varios hospitales de Bulgaria se enfrentan a récord de ingresos. Según los sanitarios, gran parte de las personas que ingresan en estos hospitales son no vacunadas. Solo el 28% de la población en el país tiene la pauta completa. Bulgaria tiene además la tasa de mortalidad por COVID más alta de la Unión Europea. Y a que no adivinan a quién le han pillado otra fiesta en Downing Street en pleno confinamiento nacional. Pues sí, en la celebración además de su cumpleaños. El primer ministro Boris Johnson otra vez en la primera plana de los periódicos. Varios medios han mostrado pruebas de esa fiesta en las que de nuevo se bebió alcohol. El primer ministro ha evitado hablar del asunto. Podría enfrentarse además a los próximos días a una moción de censura en el Parlamento tras el cambio de voto de otro miembro más de su propio partido. Y un asunto serio, justo un día después de celebrar el Día del Periodista, tenemos que hablar del asesinato de una periodista mexicana. Lourdes Maldonado ha sido abatida a tiros en su país. Una tragedia acentuada porque hace apenas 2 años la propia periodista le pidió ayuda directamente al presidente López Obrador en una rueda de prensa. Temía por su vida, dijo exclusivamente en esta rueda de prensa. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Se está haciendo ya toda la investigación. No se puede así en automático vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. Bueno, pues esas palabras de López Obrador quedan ahora en entredicho ante este asesinato, el segundo de un periodista en Tijuana en menos de una semana. Las autoridades investigan más datos sobre este crimen. Nos trae más detalles desde México Fidel Mier. Hola, ¿qué tal, compañeros de Alianza Informativa Latinoamericana? Les comento que este domingo por la noche, cerca de las 7 de la noche, fue asesinada la compañera, la periodista Lourdes Maldonado López. Ella, de acuerdo al reporte de las autoridades, se encontraba en su vehículo cuando una persona llegó y le disparó en la cabeza, perdiendo la vida en el lugar. Una de las líneas de investigación está relacionada con el motivo por el cual ella se encontraba dentro del sistema de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Esto luego de una juicio que llevó contra la empresa a la que ella trabajó, propiedad de Jaime Bonilla, y en la cual ella en un momento dado llegó ante el presidente de la República y mencionó que se sentía en riesgo su vida. Sin embargo, esto se acrecentó hace aproximadamente 6 meses cuando su auto fue dañado. La medida cautelar que ella tenía era revisión por firmas, es decir, los oficiales llegaban, se quedaban un tiempo, firmaban el haber estado ahí y luego se retiraban, lo cual, bueno, en ese momento se encuentra en análisis toda esta situación, al pendiente de cómo se vaya resolviendo esta situación y qué información vayan dando las autoridades en los próximos días tras este incidente. Por lo pronto, regresamos con ustedes.
Ya ven que hay países en los que llevar a cabo esta profesión, la nuestra, es un auténtico peligro para la vida. Bueno, y vamos a ver las colas de camioneros argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños que están utilizando la ruta entre Argentina y Chile y que están parados, bloqueados en la frontera a la espera de que el gobierno chileno les haga un test de diagnóstico de COVID-19. La falta de funcionarios para hacerlo está provocando estas largas colas que además se traducen en importantes pérdidas económicas para la exportación e importación de mercancías. En la frontera con Bolivia se repite la misma imagen. Hasta 3.000 camiones varados y unos conductores que llevan días, incluso semanas, en condiciones infrahumanas. Largas colas en la frontera entre Chile y Argentina, señal de las protestas de más de 3.000 camioneros que denuncian exceso de control sanitario en el camino hacia el Pacífico. No tenemos alimentos, no tenemos servicios básicos. Bueno, de haber ahí tenemos camita, pero no es lo mismo como descansar en casa. Conductores parados también en la frontera Bolivia-Chile denuncian pérdidas millonarias de mercancías al permanecer tantos días inactivos a la espera de pruebas diagnósticas de COVID-19 y en otros casos los camioneros que han resultado contagiados a la espera de pasar la enfermedad. En este momento Chile cuenta solamente con 3 profesionales de salud que tienen que realizar las pruebas a los casi, en algunos casos hasta 400 camiones que pasan por día. Personal es insuficiente. Poco personal sanitario que pueda acreditar que estos camioneros están libres de COVID-19, requisito indispensable para poder retomar su ruta y cruzar las fronteras para llegar a Chile. La espera se vuelve cada vez más complicada, soportando bajas temperaturas y apenas sin alimentos. El gobierno boliviano ya ha emitido varias quejas formales al Ejecutivo chileno al considerar que se vulneran los derechos humanos. Bueno, y en Venezuela, concretamente donde el presidente Nicolás Maduro ha amenazado a Juan Guaidó con enviarlo a la cárcel, precisamente cuando el presidente interino acaba de cumplir 3 años en el cargo. Desde Caracas, Adriana Núñez nos trae la última hora sobre estas intenciones de Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó nuevamente este domingo con enviar a la cárcel al opositor Juan Guaidó, quien cumplió 3 años de haberse juramentado presidente interino de Venezuela. Esta reacción se produce luego de que la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista exigiera al Ministerio Público acelerar las investigaciones contra Guaidó por supuestos actos de corrupción. Los diputados chavistas alegan que hay 24 causas penales abiertas contra Guaidó y su equipo. Guaidó, por su parte, responde y le recuerda a Maduro que él y su entorno están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ya antes el oficialismo ha amenazado a Guaidó con detenerlo, pero solo ha quedado en palabras. Sin embargo, al menos una decena de sus colaboradores han sido encarcelados y forzados al exilio. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues mañana, en Venezuela, y durante 12 horas, los opositores al gobierno van a recoger firmas para convocar un referéndum revocatorio. Necesitan recoger 4.200.000, o sea que necesitan una firma cada 5 minutos. El Consejo Nacional Electoral va a colocar máquinas por todo el país para firmar. Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que exigirán su derecho de exigir la lista de los ciudadanos que están pidiendo ese refrendo, o sea, los datos de quienes están votando en contra del gobierno. Nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego, claro. Si usted pide revocatorio, no tiene por qué andar escondido. Y de América nos vamos hasta África, donde ya se confirma el golpe de Estado llevado a cabo este domingo por un grupo de militares que se hacen llamar Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración. Burkina Faso ya no cuenta con Roch-Kaboré como presidente. Los militares han establecido un toque de queda y han cerrado las fronteras del país hasta nueva orden. La comunidad internacional ya ha mostrado su preocupación por este golpe.
Las celebraciones se repiten por todo el país. Roch Kaboré presentó su dimisión como presidente de Burkina Faso después de que los militares se hicieran con el poder tras el golpe de Estado perpetrado este domingo. Los golpistas, militares bajo el nombre de Movimiento Patriótico por la Salvaguardia y Restauración, asaltaron la televisión pública para anunciar oficialmente que ya habían tomado el poder. Este movimiento, que incluye a todos los sectores del ejército y la seguridad, ha decidido terminar con el cargo del presidente Kaboré. Hicieron alusión al deterioro de la seguridad en Burkina Faso y la incapacidad de Kaboré para unir a la nación y hacer frente a los ataques islamistas. El ejército ha suspendido la Constitución, disuelto el gobierno y la Asamblea Nacional y cerrado las fronteras del país hasta nueva orden. Estaba todo bloqueado, los negocios, la administración, ya no nos entendíamos. Estoy feliz. Estamos muy aliviados porque el presidente Roch Marc Kaboré ya no es presidente de Burkina Faso. El poder está en los militares, estamos felices. La Unión Europea ha mostrado públicamente su preocupación ante los últimos acontecimientos. Piden la liberación del ya expresidente de Burkina Faso, a pesar de que el bando golpista asegura que Kaboré se encuentra en perfecto estado. Bueno, menudo temporal de frío, de nieve que están pasando en Grecia, donde Elpis está causando estragos, no solo en este país, pero la verdad es que las copiosas nevadas han paralizado casi por completo ciudades como Atenas o Estambul. En la capital griega, la Acrópolis luce de esta manera tan poco usual. Bueno, tal ha sido la cantidad de nieve que los aeropuertos han tenido que cancelar todas las operaciones previstas. El techo de este almacén en el aeropuerto de Estambul colapsa por la enorme cantidad de nieve caída. La nevada deja intransitable la plataforma y pistas de rodaje. Las jardineras patinan entre tanta nieve. Los vehículos que tratan de acceder a las terminales quedan atrapados en los accesos. Todas las operaciones del aeropuerto turco son canceladas. Ya llevamos aquí más de 24 horas. Se suponía que íbamos a viajar a París, pero no nos dan ninguna información. Hemos estado durmiendo miserablemente en el piso desde ayer. Son los testimonios de algunos de los miles de pasajeros que han tenido que pasar la noche en las terminales. Las copiosas nevadas también han sumido en el caos a la capital turca. El temporal Elpis también azota Grecia. En pocas horas la nieve se ha acumulado en pleno centro de Atenas, colapsando la ciudad. Aeropuerto también inoperativo, colegios y comercios cerrados y transporte público interrumpido. La nieve es demasiado espesa y se me ha congelado el limpiaparabrisas, cuenta esta conductora. Caos también en el tráfico. Nos hemos quedado atascados, ya llevamos 3 horas aquí. Al principio había solo 1 o 2 centímetros, pero el tiempo ha ido empeorando, relata uno de los cientos de conductores atrapados por la nieve. Pedimos disculpas a todos los que están sufriendo este temporal. Bomberos y policía están realizando un esfuerzo titánico para liberar a los conductores atrapados, asegura el ministro de Cambio Climático griego. Y es que las quitanieves no dan abasto entre tanta nieve. Tanta que sus habituales playas de arena dorada se han convertido en auténticas alfombras blancas, algo que no parece ser impedimento para que algunas osen sumergirse en sus gélidas aguas. Un temporal que deja esta inusual estampa. Elpis ha cubierto de blanco algunos de los monumentos griegos más importantes como la Acrópolis, el Partenón o el Templo de Zeus. Y el telescopio espacial James Webb ya se encuentra en el lugar donde quería llegar, a 1.600.000 kilómetros de la Tierra nada menos. Ahí lo ven en la posición, girando justo en la órbita de la Tierra, pero mirando hacia el Sol para observar mejor los confines del universo. Se espera que además pueda revolucionar nuestra comprensión de los orígenes del cosmos y de la formación de galaxias. Justo cuando se cumple un mes de su lanzamiento, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Y después de completar exitosamente el despliegue del sofisticado sistema de espejos hexagonales,
El telescopio James Webb alcanza su órbita definitiva alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Comienza ahora la fase de calibrado del mayor observatorio espacial jamás construido. Ahora continuamos enfriando los instrumentos y el espejo de dirección hasta su temperatura óptima de 266 grados bajo cero y luego alinearemos el espejo principal, explica esta ingeniera de la NASA. Las primeras imágenes podrían ser una realidad en unos 5 meses. Esperamos imágenes realmente espectaculares de este asombroso telescopio, pero más allá de eso, va a ser asombroso desde el punto de vista científico. Va a ser increíble, asegura esta otra científica de la Agencia Espacial Norteamericana. Y es que el James Webb fue diseñado tras una inversión de $10.000 millones con esa intención, poder obtener una visión con la mayor claridad posible de los objetos más lejanos, una visión sin precedentes de las primeras etapas del universo. Y hoy vamos a terminar boca abajo, que es lo que pasa cuando se visita una muy curiosa casa en Colombia, cerca de Bogotá, porque es una casa al revés y que está teniendo mucho éxito. Vaya, en esta casa se confirma que el mundo está patas arriba. Les dejamos con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Volvemos mañana en Atlántico Noticias a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta mañana.